Hola, hoy vamos a hablar sobre los signos vitales y el protocolo para su toma correcta. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano. Esencialmente proporcionan datos que permiten evaluar el estado homeostático del paciente, indicando su estado de salud. Además, al ser parte del examen físico, corroborará el diagnóstico clínico. Los signos vitales principales son temperatura, pulso arterial, frecuencia respiratoria y presión arterial. En algunos casos se tomará la saturación de oxígeno. La temperatura. Esta es una medida que se refiere al calor o frío que se produce por reacciones metabólicas en el organismo. Principalmente la fuente de calor proviene de los alimentos. Su función principal es mantener activos los procesos biológicos, y esta varía según la persona, puede variar por la edad o estilo de vida. Está regulada por el hipotálamo, una estructura situada en la zona central del cerebro que controla diferentes funcionamientos referentes al sistema nervioso. El instrumento para tomar la temperatura es un termómetro. Puede ser de vidrio con mercurio, que se usa para la toma de temperatura de forma manual, o puede ser un termómetro digital, que son los que más se usan en la actualidad por temas de bioseguridad. La temperatura varía según el sitio que se registre. Los lugares para su toma puede ser axila, boca o recto. Se puede considerar una temperatura corporal normal cuando es menor de 37 grados centígrados en axila o ingles, 37.3 grados centígrados en boca y menor de 37.6 grados centígrados en el recto. El procedimiento para la toma de temperatura depende del termómetro. Si este es manual, la persona se debe encontrar en reposo. En el caso de ser un infante, vamos a informar sobre el procedimiento a su representante. Desinfectamos el termómetro, colocamos en la persona, dejamos unos minutos, se determina, registra e informa al paciente. En el caso de usar termómetro digital sin contacto, simplemente se procede a tomar la temperatura, se determina, registra e informa al paciente. Según la literatura, el lugar de registro más aconsejable en adultos es la boca y la axila, ya que dan valores perfectamente confiables siempre que se tomen ciertas precauciones. Es importante mencionar que los valores antes mencionados hacen referencia al termómetro de mercurio. Cuando se usa un termómetro digital, los valores normales oscilan entre 36.5 grados centígrados y 37.2-37.5 grados centígrados. En este caso, el paciente registró 36.5 grados centígrados, que corresponde a un valor normal. Vamos a encontrar alteraciones. Las que son más frecuentes es la hipotermia, que corresponde a la disminución de la temperatura en el organismo por debajo del valor normal. En este caso, se puede aislar al cuerpo del frío, cubrir a la persona con mantas y tratar de controlar la respiración, tratando de que su temperatura corporal suba. Y tenemos a la hipertermia, que corresponde al aumento de la temperatura en el organismo por encima del valor normal. Para tratarlo se puede usar medicamentos como dantroleno o usar compresas de hielo y mantas refrigerantes que reduzcan la temperatura corporal. Hola, yo les voy a hablar sobre el pulso arterial. El pulso arterial es el volumen inyectado de sangre por la contracción del ventrículo izquierdo hacia las arterias. Es regulado por el bulbo raquídeo. Los lugares donde podemos localizar el pulso es en las arterias temporal, carótida común, braquial, radial, cubital, femoral, tibial posterior y dorsal del pie. Ahora les voy a explicar el procedimiento correcto para tomar el pulso arterial. Primero vamos a tener al paciente en reposo por lo menos 10 minutos. No debe haber ingerido ningún tipo de estimulante como nicotina o cafeína. Vamos a remover cualquier tipo de pulsera o reloj que tengamos cerca de la arteria. Ubicamos la arteria en la cual vamos a tomar el pulso. En este caso ubicaremos la arteria radial, la cual se encuentra por debajo del pulgar, como podemos ver aquí. Con el dedo índice y el dedo medio vamos a tomar el pulso. Siempre vamos a necesitar la ayuda de un reloj para poder contar las pulsaciones por minuto. Vamos a tomar el pulso con el dedo índice y el dedo medio.
Listo. El paciente tiene 98 palpaciones por minuto, que es un rango normal de las palpaciones del pulso arterial. Como recomendaciones se debe realizar el conteo con un reloj o cronómetro. Si el pulso es irregular, se recomienda tomar el pulso durante un minuto completo. Podemos tomar el pulso en 20 segundos y multiplicarlo por 3, o podemos tomarlo entre 30 segundos y multiplicarlo por 2. Siempre debemos contar esto que sea un minuto. Las alteraciones que podemos encontrar en el pulso arterial es la taquicardia, lo cual implica pulsaciones superiores a 100. Tenemos la bradicardia, lo cual implica pulsaciones por debajo de 60. Y tenemos la taquiarritmia, lo cual son pulsaciones muy rápidas y no tienen regularidad. La frecuencia respiratoria es el número de respiraciones por minuto. Son los movimientos rítmicos entre inspiración y expiración, regulados por el sistema nervioso. Se debe contemplar variaciones fisiológicas, estrés, ambiente, medicamentos que disminuyen la frecuencia respiratoria. Los valores normales son: neonato, 30 a 50, de 0 a 5 meses, 25 a 45, de 6 a 12 meses, 20 a 40, de 1 a 3 años, 20 a 35, de 3 a 5 años, 20 a 30, de 6 a 12 años, 15 a 30, de 13 a 18 años, 14 a 20, adultos 12 a 26, atletas en ejercicio 60 a 70, ancianos 12 a 13. El equipo básico para la toma de frecuencia respiratoria es un reloj segundero, la hoja de registro y un bolígrafo. ¿Cómo se toma la frecuencia respiratoria? El paciente debe estar en estado de reposo, no haber ingerido alimento en los últimos 15 minutos y estar en una posición cómoda. No se debe informar al paciente que se va a hacer la toma de la frecuencia respiratoria. Colocar la mano derecha sobre la muñeca, simulando controlar el pulso. Observar los movimientos del tórax a través de la ropa del paciente. Contar las respiraciones por 30 segundos y este resultado multiplicarlo por 2. El resultado fue de 10 respiraciones en los 30 segundos, que en multiplicado nos dan las 20 respiraciones por minuto, indicando que nuestro paciente se encuentra en estado normal para su edad. Acciones de la frecuencia respiratoria. Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria, más de 20 respiraciones por minuto. Bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria, menos de 12 repeticiones por minuto. Apnea, cese del flujo de aire al menos por 20 segundos. Hipernea, aumento de la profundidad de respiración. Hiperventilación, aumento normal en la frecuencia y profundidad. Polipnea, aumento en frecuencia y disminuye en amplitud. Disnea, dificultad o esfuerzo para respirar. Ahora revisaremos la presión arterial. Iniciaremos con su definición. La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias y la tensión arterial es la resistencia que oponen las paredes arteriales a la presión de la sangre. Ambos términos se emplean para designar el mismo fenómeno, aunque sean vistos de dos puntos opuestos. Esta oscila constantemente dentro de las arterias, alcanzando su máximo en correspondencia con la sístole ventricular, lo que se denomina presión sistólica o máxima, y su mínimo en relación con la diástole ventricular, siendo la presión diastólica o mínima, la misma que ocurre cuando el corazón está en reposo, es decir, entre latidos. La diferencia entre ambas constituye la presión diferencial o del pulso, y la más usada en trabajos experimentales es la media, que es la más próxima a la diastólica y representaría la presión sanguínea necesaria para hacer el mismo trabajo con un chorro continuo en vez de intermitente, que se mide mediante la siguiente fórmula. Presión sanguínea media es igual a la resta de la presión sistólica con la diastólica dividida para 3, sumando el resultado obtenido con la diastólica. Los factores que afectan a la tensión arterial son mayormente el gasto cardíaco, que afecta más a la presión sistólica, y la resistencia vascular periférica, que es reflejada preferentemente por la diastólica. Existen otras en menor medida que son: 1. La volemia. Hace referencia al volumen total de sangre circulante en un cuerpo vivo, como en el caso de los seres humanos, que es de 5 a 6 litros aproximadamente.
2. La elasticidad de la aorta y grandes arterias. Y por último tenemos a la viscosidad de la sangre. En cuanto a los métodos de registro están el palpatorio, el auscultatorio y el oscilométrico. El primero solo puede determinar la presión sistólica, mientras que la segunda también lo hace con la diastólica. Y estos dos son los más usados. Para ello se emplean diversos instrumentos. Tenemos al estetoscopio y al tensiómetro. Este último funciona como el elemento principal, que puede ser mercúrico, anaerobio o digital. La medición de este signo vital se puede realizar por medio de ciertas arterias. Las más comunes son radial, humeral o braquial y con menos frecuencia en la femoral, poliptia y tibial. Las variaciones de los ruidos escuchados en la arteria braquial debajo del manguito mientras éste se desinfla son conocidas como el fenómeno de Korotov, el cual consta de 5 fases. La primera aparece bruscamente con ruidos claros que se intensifican. En la segunda, los ruidos se hacen más suaves y prolongados con carácter de soplo. En la tercera, estos vuelven a intensificarse y se hacen más nítidos. En la cuarta, decrecen rápidamente de intensidad. Y en la quinta, se genera la desaparición de los mismos. Las técnicas para intensificar estos ruidos al tomar los valores del signo son posibles si se infla rápidamente el manguito, se levanta el brazo para que la sangre venosa fluya antes de inflarlo, o después de ello indicar al paciente que abra y cierre rápidamente el puño de 8 a 10 veces. Al tomar la medición, se recomienda no hacerlo si la persona tiene ganas de orinar, pues una vejiga llena puede incrementar la presión arterial unos 10 milímetros de mercurio. Igual si ha realizado ejercicio o ha consumido nicotina o café en los últimos minutos, en cuyo caso esperar media hora. Durante la toma no se permite hablar ni moverse. La persona debe encontrarse en una posición relajada tras un reposo de 2 a 3 minutos como mínimo. Entre 2 mediciones se debe dejar transcurrir al menos 1 minuto, en lo posible 5 o más. Mantener el manguito de la muñeca a nivel del corazón en caso de usar tensiómetro de muñeca. Si se está controlando la presión, se deben anotar los valores diarios con hora y fecha, de preferencia que sea en el mismo horario. Para un mejor resultado, se combina el método palpatorio con el auscultatorio, o también se pueden medir ambos brazos. Además, se debe considerar que es normal que la presión arterial aumente repentinamente cuando uno recién se despierta. En quienes la tienen muy alta se encuentran en mayor riesgo de un ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Cabe mencionar que por cambio de posición de cúbito a de pie en reposo, puede bajar la presión e incrementar con el esfuerzo, emoción, dolor agudo, cigarrillos, comidas, enfermedades de naturaleza renal, endocrinas como Cushing, vasculares o incluso pueden ser de causas desconocidas. El paciente debe estar sentado cómodamente con el brazo ligeramente flexionado, acomodado sobre una superficie horizontal, como puede ser una mesa, para que el antebrazo quede a la altura del pecho. Se usará un brazalete completamente desinflado de tamaño estándar o de distinta medida si el caso lo amerita, como en niños y personas obesas, ajustándolo a una distancia de 1 pulgada o 2 dedos sobre el pliegue del codo, la misma medida que debe ser entre la piel y este elemento. Se verifica también que las mangueras queden en la cara interna del brazo. Luego se ubica el manómetro en un lugar visible. Para este fin podría emplearse la manga del paciente. Iniciando con la palpación, la presión en el manguito debe elevarse rápidamente de 10 en 10 milímetros de mercurio hasta que desaparezca el pulso radial y se infla hasta 30 milímetros por encima de esto para así obtener la presión sistólica. El estetoscopio debe colocarse sobre la arteria braquial previamente palpada. Después se procede a desinflar el manguito a una velocidad de 2 a 3 milímetros
de mercurio por segundo y al nivel de los primeros ruidos se anota esta presión. Cuando el pulso aparece a un nivel superior al del primer ruido auscultable, deberá aceptarse la palpatoria como presión sistólica. En caso contrario, deberá aceptarse la determinación auscultatoria. En el momento en el que desaparezcan los ruidos, se considera la presión diastólica, es decir, la fase 5. Pero se consideran sin valor si las cifras son provenientes de pacientes de arritmia completa o insuficiencia. Entonces, para ellos, califica mejor la fase 4 y de igual forma en niños. En el caso del adolescente que se acabó de tomar la presión arterial, se obtuvo como resultado 104,62 milímetros de mercurio, lo que indica que se encuentra dentro del rango normal. El agujero auscultatorio, más frecuente en hipertensos, se refiere a la ausencia de los ruidos mencionados con carácter de soplo o de segunda fase de Korotkov. Este fenómeno puede producir errores al confundir la tercera fase con el fin de la primera o comienzo de la segunda. Pero como es un problema auscultatorio, se puede arreglar insuflando rápidamente el manguito con el brazo elevado y posteriormente registrando la presión de forma habitual. En general, mientras más joven sea un individuo, su presión arterial será menor. Es decir, si se comparan los valores de un niño con un adulto, el del primero marcará números más bajos. Con respecto al rango normal en los adultos, se da cuando es menor a 120-80 milímetros de mercurio. Sin embargo, si es menor a 80-60, el paciente padecería hipertensión, y según otros autores, esto va desde 90 en la presión sistólica. La hipotensión provoca que la sangre, como no es bombeada de la manera adecuada, algunos órganos como el cerebro reciben menos sangre de la necesaria, lo que produce síntomas como mareos e incluso desmayos. Caso contrario a la hipertensión, al encontrarse con unos niveles muy altos en diferentes grados, iniciando si es mayor a 140-90. Existe también la hipertensión asistólica, aislada, que se caracteriza por ser mayor a 140 en sístole pero menor a 90 en diástole. La hipertensión lo que provoca no solo que las arterias se endurezcan, si no es atendida puede controlarse, eso podría complicarse en algo más grave, como infartos, hemorragias y trombosis.